para aprovechar eficientemente el poder de Cristo. Se está hablando mucho, bueno, como antes se hablaba del petróleo, que era una fuente de poder inagotable, aunque sabemos que no es inagotable, en algún momento se va a terminar. Ahora se habla de algo que hace 50 años solo figuraba en la tabla periódica, y cuando los que estudiábamos veíamos por ahí litio, no sabíamos ni qué era eso. Yo nunca había visto el litio. Ni se me ocurrió. Ni se me ocurrió. Y ahora todo el mundo habla de litio, y ahora cada vez en otros lugares se encuentran yacimientos donde dicen esto es mejor que el que está en Argentina. En Argentina tenemos un lugar donde están extrayendo y van a seguir extrayendo el litio. Una fuente de poder que se usa para las baterías de los celulares y de los automóviles y de otras cosas que usan batería ahora, que estaba ahí, podemos decir, a nuestro nivel infinito. Nadie le daba artículo o nadie sabía, no sabíamos la aplicación. Así es el poder de Dios. Es infinito, mucho más grande que un litio o que el petróleo. Y está ahí. Pero ¿saben una cosa? Yo me doy cuenta que la mayoría de las veces no lo sé aprovechar. Y por eso estaba meditando en estos 4 versículos, Filipenses 4, del 10 al 13, en donde Pablo está dando actitudes que él tiene, que le terminan en la última en poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usé la palabra eficientemente, bueno, creo que alguna vez ya hemos dado definiciones. Hoy otra vez quiero decirle que es la capacidad de realizar una tarea con su máxima cantidad posible de resultados en el menor tiempo y con el menor costo. O sea, eficiencia es cuando puedo hacer lo mejor, sacar el mejor provecho. Sería ineficiente si me pongo a lavar los cubiertos, gasto 120 litros de agua, 2 tarros de, yo sé que eso no pasa, pero estoy dando una exageración, 2 tarros de detergente. Yo lavé los platos, pero pilfarré, derroché un montón de cosas. Pero en el caso del poder de Dios, no se pierde, está disponible, pero nosotros muchas veces no lo aprovechamos. Ya habíamos visto cómo Pablo al final de la carta comienza a hablar de cosas más personales, íntimas, primero de los mismos filipenses, y ahora está abriendo, como ya Lucas había hablado en el último mensaje, abriendo su corazón a él mismo, o su propio corazón hacia los lectores. Pablo expone cuestiones personales de él y nos muestra también sus propias necesidades. Entonces leemos Filipenses 4, del 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Señor, nuestro buen Dios, en el nombre de Jesús, gracias este tiempo que podemos tomar para meditar. Y gracias, Señor, porque es parte de este culto y que lo tenemos en libertad. Abre mi corazón, mi mente, y guíanos, Señor, a lo que tú tienes para enseñarnos y como me lo estabas enseñando a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien cree que aún no está aprovechando al máximo el poder de Cristo? No.
¿Nadie? O sea, hago de nuevo la pregunta. ¿Alguien cree que aún no está aprovechando al máximo el poder de Cristo? Claro. Yo no lo estoy aprovechando. Quisiera aprender, junto con lo que Pablo nos quiere enseñar esta mañana, a aprovechar eficientemente el poder de Cristo. Si es así, síganme. Y vamos a buscar y vamos a analizar estos cuatro actitudes que nos propone el apóstol Pablo para aprovechar al máximo el poder de Cristo. Hay muchas otras cosas, pero hoy vamos a aprender esas 4. Lucas ya había dicho el domingo pasado, el versículo 13 es bastante mal usado o sacado fuera de contexto. Por ejemplo, yo no puedo usar todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ir en un deporte y golpear a mis contrincantes, iba a decir en mis enemigos. No puedo decir todo lo puedo en Cristo y le doy una patada en el fútbol. Es el poder que me da Cristo. Fuera de contexto. Esto es exagerando, una hipérbole. Tampoco puedo decir todo lo puedo en Cristo y me enriquezco a costa de operaciones ilícitas o de robos o de falta de pago de impuestos. Este no es el poder, no es lo que significa este texto. O tampoco puedo decir todo lo puedo en Cristo para transmitir que yo puedo hacer cualquier cosa con tal de tener fe. Tengo fe y puedo hacer cualquier cosa, total Dios me da su poder y lo hago. Tengo fe y lo rompo todo. Una forma de decir. El contexto muestra que más bien todo lo puedo en Cristo es una actitud de soportar más que de hacer. Ese puedo es yo todo lo soporto en Cristo. Por eso tenemos esas 4 actitudes y la primera es la actitud de gratitud. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya habéis redimido vuestro cuidado de mí. Y sigue así. Podríamos decir, el corazón que agradecido reconoce no solo las dádivas, sino las intenciones, será llenado con el gozo del Señor. El corazón que reconoce con gratitud no solo las dádivas, o sea, lo que le están dando, el dinero que le están dando, la ofrenda que de Filipenses le están dando, sino que la intención del corazón y el hecho de buscar, más adelante habla de buscar fruto a vuestra cuenta, ese es el que se puede gozar. Y dice grandemente, en gran manera me gocé, porque Pablo tenía una actitud correcta en gratitud hacia el Señor. Pablo no está reclamando más ayuda, o sea, les doy gracias, pero sigan. No está diciendo al fin se acordaron, ya era hora. ¿No pudieron haberlo enviado antes? Nadie vino para acá. Yo pasé necesidades y ustedes ni se enteraron. Se tardaron mucho. Pablo solo agradece. Tampoco le dice, ustedes se tardaron mucho, ya no necesito más la ayuda de ustedes. Ya me estoy arreglando solo. Si vivía hasta ahora, así, de esta manera, no hace falta. Sería estar dando lástima. Ustedes deberían preocuparse un poco más para mí. Eso no son actitudes de un corazón agradecido. Ni reclamar, ni dar lástima. Muchas veces, nuestras actitudes, nuestra forma de decir, queremos dar lástima para recibir ayuda. Eso no es un corazón agradecido, no es el tipo o la manera en que Pablo está trayendo a las líneas de la palabra lo que le está diciendo. Me gocé en gran manera por lo que estoy recibiendo.
y de que ustedes estaban siempre dispuestos, pero les faltó oportunidad. Había dicho Lucas ya que no era la única ofrenda de los filipenses. Ellos muchas veces habían ayudado y participado con él cuando él estaba como misionero en otros lugares. Ellos le enviaban una y otra vez dinero para su sostén. Él no tenía duda de su generosidad, por eso estaba tranquilo de lo que ellos estaban haciendo. Era el mejor esfuerzo, incluso más allá de sus fuerzas habían dado, dice en Corintios, habían dado más allá de sus fuerzas, pero lo habían dado para el Señor. Y eso es lo que le motiva a Pablo a decir: en gran manera me gozo. Está viendo la ventana de la intimidad de Pablo, de su corazón, de las dificultades que él estaba pasando. En la cárcel de aquel entonces, no solo había que pagarse en la comida. Recuerden que él estaba en una casa alquilada, en un principio, pero después estuvo en una cárcel más adentro, dice que estuvo en una cárcel de la peor que puede haber en Roma. Pero en cualquier caso, había que pagar la comida y había que pagar la guardia. O sea, eran gastos que el propio preso o reo tenía que afrontar. Hoy por ahí se escandalizan algunos cuando por ahí en el gobierno quieren hacerles trabajar a los presos para que se ganen su propio sustento. Eso era ley en aquel entonces. Y Pablo necesitaba, ¿y de dónde va a sacar si él no podía hacer nada en la cárcel? Dependía de sus amigos, de los hermanos. Para aprovechar eficientemente el poder de Cristo, debemos desarrollar una actitud de agradecimiento en nuestra vida. Un corazón agradecido, no solo hacia quien nos da o presta la ayuda. No es solamente, estamos hablando financiera, hoy estaba hablando el hermano de que nosotros también podemos ayudar o servimos al Señor con nuestras fuerzas, con nuestros talentos. Cristo nos sostiene. Y en todas las situaciones, como vamos a ver más adelante, Cristo está presente para sostener. Por eso teniendo en mente nos va a llevar a ser agradecidos. Cualquier ayuda, por más pequeña que sea, será motivo de gozo en gran manera. No sabemos cuánto fue, ya había dicho Lucas, no sabíamos el monto, pero eso le llevó a él a gozarse en gran manera. Entonces, en primer lugar, para aprovechar eficientemente el poder de Cristo, primero debemos ser agradecidos por todo lo que recibimos y también por todo lo que el Señor nos da, porque era el Señor el que le había enviado esa ofrenda a través de esos siervos, esos hermanos fieles que confiaron sus riquezas, o sus talentos, sus dones, sus dádivas para las necesidades de Pablo. En segundo lugar, vamos al versículo 11. Y esto ya fue desarrollado en profundidad ya por el pastor Lucas el domingo pasado. Cualquier cosa pueden buscar en YouTube el mensaje anterior. Es el contentamiento. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Pero quería traerlo, o necesitaba traerlo, porque es una actitud para poder aprovechar al máximo o eficientemente el poder de Cristo. El contentamiento es la mejor actitud para aprovechar eficientemente el poder de Cristo. El contentamiento aleja, todo esto en resumen, ¿no?
para recordar lo que habíamos escuchado, ¿verdad? Aleja la queja en primer lugar. La queja se va a esfumar si nosotros tenemos un corazón, en nuestro corazón estamos contentos con lo que tenemos. Aleja también el pesimismo. Pablo podría haber dicho, la verdad que estoy pasando mal, no me alcanza para cubrir mis gastos, y le escribe una carta y le dice, la verdad, ya hace tiempo, ustedes no están ofrendando como antes, ¿qué pasó? Pero nada de esto hizo. Dice, me falta para comer, me falta para pagar a la guardia, el Señor va a proveer. Está bien. Confío en el Señor. También aleja el pesimismo. Muchas veces podemos ser llevados a ser pesimistas respecto a lo que va a venir. Vemos nuestra situación aplicamos nuestra vida o vivimos de acuerdo a lo que vemos. ¿No? Yo soy. ¿Solo usted? Cuando vemos, estamos contentos, y estoy repasando, ¿no? Estamos contentos cuando vemos que en el cajero todavía está el 80% de lo que nos depositaron, pero cuando ya nos queda más y hay cuentas que pagar, el contentamiento se comienza a evaporar. Entonces comenzamos a ser pesimistas. Hasta acá llegué. No sé cuáles son los planes del Señor. Pero la verdad que estoy preocupado. Tengo confianza que me va a ayudar, pero tengo que ver cómo soluciona esto. Parece que le queremos ayudar al Señor. ¿Y cuál es el proceso para contentarme? Porque dice, he aprendido a contentarme. Eso lleva un proceso. ¿Cómo logro contentarme? Primero, no desear más de lo que es necesario. Ya vimos, ¿qué es necesario? Un auto de primera línea, viaje de vacaciones a Cancún, eso son necesidades básicas, ¿no? No. Sustento y abrigo. Segundo, esperar y confiar todas mis necesidades reales a Cristo. Ese es el proceso para contentarme. Y tercero, evitar el ser pesimista y quejoso. Cuarto, que mi gozo no dependa de la abundancia. No sé si tomé bien las notas del mensaje pasado, pero más o menos esto era el resumen de lo que había hablado del contentamiento. Pero para redondear y resumir, el contentamiento es la actitud, una de las actitudes para poder aprovechar el poder de Cristo. Si yo no estoy contento, no voy a aprovechar, o si no me contento con lo que el Señor me da, no voy a poder ni siquiera percibir el poder del Señor. Porque voy a ver que son mis esfuerzos que consiguen las cosas. O voy a estar solo quejándome de lo que me falta. El desafío diario del creyente es hasta el punto de llegar a conocer el secreto del contentamiento y a qué grado de estar comprobando la suficiencia de Cristo para todas las demandas de nuestras vidas. Todo lo demás, el servicio, el testimonio, todo está ligado con el secreto de aprender a aprovechar eficientemente el poder de Cristo y estar contento con lo que el Señor me da. Tercer lugar, el versículo número 12. Me encanta este. La docilidad. Seguir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener o padecer necesidad. La docilidad es una actitud que significa ser suave, apacible, pero lo que quiero resaltar es que recibe fácilmente enseñanza.
maestros, es lindo tener todos los niños en el grado o en la escuela bíblica dóciles, que están atentos si quieren aprender. La mayoría de los chicos quieren aprender, quieren saber, investigan, buscan. Hoy con todas las herramientas que tenemos tecnológicas aprovechan para eso. Y a veces me sorprenden con las cosas que encuentro. Y digo, mira, eso yo no lo sabía, hay tanto. Qué lindo es tener esa apertura de querer aprender. Pero hay una cosa, a veces como adultos ya no queremos aprender. Yo ya sé todo. ¿Qué me vas a enseñar a mí? Hermano, te voy a dar un consejo. No, yo ya lo sé. Eso ya lo sé, ya lo aprendí, ya lo sé todo. ¿Cuánto nos cuesta dejarnos enseñar por el Señor o por algún hermano? Dócil es aquel que está abierto a aprender siempre. Es el estado ideal para el creyente para aprovechar eficientemente el poder de Cristo. En todo momento, estar abierto para aprender del Señor. Dice Pablo, estoy enseñado. Quiere decir que se sentó en un aula, usa esa frase de sentarse, y que alguien le enseñe. ¿Por quién le enseñó a él? ¿Apolos? Gamaliel, no me salía la palabra Gamaliel. ¿Saben quién fue Gamaliel? El mentor de Pablo, donde él aprendió como fariseo. ¿Ese le enseñó todo? No, el Señor Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuando estuvo en Arabia? No. En la vida diaria, en cada momento, en cada situación. Ahí es donde yo fui enseñado. Cuando tuve necesidad, ahí fui enseñado. Hay personas que ya no les gusta aprender más. Y a veces el Señor tiene que llevarnos a una situación donde realmente tenemos que abrir nuestros recursos y revisar y ya no me queda nada. Y cuando ya no me queda nada, entonces, ay Señor, ayúdame. No dejemos ir a esa situación con nuestros corazones duros para que el Señor tenga que sacudirnos para aprender. El Señor quiere decir, yo te quiero enseñar, pero mientras que vos estás así duro, no te voy a poder enseñar. Quiero enseñarte a contentarte, pero estás duro. Estás confiando en tus propias fuerzas. Estás queriendo llenar de gozo tu vida con las cosas que son efímeras. Y yo quiero enseñarte contentamiento en mí. El aprendizaje es un proceso que involucra diferentes etapas. ¿Sí? Primero, la atención. Si quiero aprender algo, tengo que ponerme atento. A atender a lo que me van a enseñar. Primero. Lo segundo es tomar esa información y codificarla, entenderla, captarla y almacenarla en mi memoria. Y la cuarta etapa es la recuperación de ese conocimiento y poder aplicarlo ahora a mi vida. Podemos ver el ejemplo de la escuela. Nos han enseñado, nos están enseñando los chicos, anotan, les dictan, anotan, toman nota. Después se sientan a estudiar para asimilar y para acomodar toda esa información para que la maestra, el profesor les diga, bueno, mañana, el miércoles, el viernes tenemos examen. Ahí se va a ver si han aprendido o no. ¿Y cuándo es el examen en nuestra vida? Cuando el Señor, como a Pablo, nos puede llegar a dejar en una cárcel y donde la iglesia más cercana estaba en Roma, pero tal vez tenía pocos recursos también porque estaba siendo perseguida igual que él. Las demás están todos lejos y ni se enteran. Señor, me voy a contentar en ti, porque ya he aprendido, dice Pablo.
La última etapa en la prueba es la que va a demostrar si realmente aprendí. Y el Señor y la palabra del Señor nos habla en todo momento que el cristiano, el creyente, es aquel que es llamado a aprender toda la vida. 2 Pedro 1, 5 y 6, si quieren buscarlo, si no, después lo buscan. Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Va añadiendo cosas. Debemos apuntar a crecer. Hoy debo haber crecido, debo ser un poquito más crecido que ayer. 1 Corintios 15, 58 dice, creciendo en la obra del Señor siempre. El creyente no es el que empieza a soltar cosas porque se siente abrumado o porque piensa que no es necesario. El creyente es el que va a crecer en la obra del Señor siempre y va a encontrar, cuando se siente libre o no, ¿qué puedo hacer? Agrego algo para el Señor. No malgasta su tiempo. Creciendo en la obra del Señor siempre, un deseo al final de la carta de los Corintios. Dice que también en el conocimiento de Dios, Colosenses 1:10. Y en 2 Tesalonicenses 1:2 dice que nuestra fe va creciendo. Todo eso es el aprendizaje. No es lo mismo entrar a primer año o primer grado y nos saltamos directamente al final del año a la graduación, sino que pasamos por una etapa de crecimiento. Ese es el llamado del Señor, en el cual Pablo dice, yo ya fui enseñado, ya aprendí. Y por último, versículo 13, nuestra joyita, que la tenemos, no voy a hacerle levantar la mano porque quisiera saber quién lo tiene, de memoria yo sé que todos lo saben, pero por ahí, quién lo tiene en la ladera o en algún lugar anotado, o en un cuadro. Todo lo puedo, Cristo que me fortalece. Y ese versículo me enseña a mí dos cosas, dependencia y humildad. Dependencia porque dependo todo de Cristo y humildad para reconocerlo. Pablo no solo dependía del Señor, sino que también la humildad llevaba a reconocerlo. Yo no puedo. No soy yo. Hice una paráfrasis del texto. A ver si más o menos se puede entender. No soy yo, ni es mi esfuerzo. Puedo ser agradecido por el poder de Cristo. Tengo el contentamiento por el poder de Cristo. Puedo ser dócil gracias al poder de Cristo. Todo esto relacionado con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gratitud, el contentamiento, la docilidad, también la dependencia viene por el poder que Él nos da. ¿Y dónde está el origen del poder y la fuerza? Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Hice un recorte un poquito del versículo. Cristo vive en mí, y si Cristo vive en mí, todo lo puedo porque me fortalece. ¿Cómo llego a eso? Porque ya no vivo yo. Lo dice el texto. Vive Cristo. Y todo lo que me sucede, todo lo que Él permite, es porque Cristo me prometió, como dijo Cristina, Cristo nos prometió estar con nosotros en cada momento. Y aunque tenga que entrar en el río, y que todos vamos a entrar, estoy seguro de que Cristo vive en mí y Él va a seguir conmigo.
Todo esto incluso se relaciona con lo que él dijo en el versículo 4:4 de Filipenses, y así también. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. En Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. 4:4, regocijaos en el Señor. 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nehemías 8:10, el gozo del Señor es mi fuerza. Si yo aprendí dependencia y humildad, no va a ser difícil gozarme en el Señor. Volviendo otra vez al versículo 10, en gran manera me gocé, porque todo lo puedo en Cristo. Cristo es independiente, nos enseña ese texto a nuestra situación, porque Cristo siempre está. Prosperidad o pobreza. La suficiencia de Cristo nos sostiene en cualquier circunstancia. Y yo añado, para el creyente es más difícil depender de Cristo en la abundancia que en la necesidad. Cuando estamos necesitados, ay, como clamamos al Señor y esperamos y le confiamos todo. Pero cuando no lo tenemos, o cuando estamos más o menos satisfechos, a veces nos ocupamos de disfrutar y de gozarlo y no de depender cómo voy a usar ese tiempo. Cuando no tengo tiempo para venir al Señor y pedir, Señor, necesito tiempo, yo me voy a dedicar, y sí, Señor. Pero cuando me sobra el tiempo, voy a ver qué hago para disfrutar este tiempo que tengo libre. Pablo pasó por muchas aflicciones por amor a Cristo. Recibió azotes, naufragó, lo apedrearon, creían que estaba muerto. Después se levantó y volvió a entrar en la ciudad donde le habían sacado afuera y apedreado. No tenía un lugar fijo donde vivir, él no tenía una casa o un terreno para poder hacer su casita después. Pero él aprendió a vivir en medio de todas estas circunstancias en gratitud, en contentamiento, dócilmente dependiendo en humildad del Señor. Pablo sabía que Dios tenía un propósito bueno en cualquier situación. Y que en ese momento Dios lo iba a sostener y fortalecer. Ese es el contexto y lo que significa realmente este versículo. Debemos recordar que Cristo es suficiente. Cristo nos sostiene. ¿Y cómo tenemos ese poder de su fuerza? Para ir ya terminando. Bueno, yo voy a citar los textos y en algunos casos podemos leerlo. Nehemías 6:9, orando. Nehemías oró y dice que para recibir las fuerzas y puso su confianza en Dios y recibió las fuerzas para hacer esa gran obra que Dios le había llamado. En primer lugar, para obtener el poder o recurso de la fuerza del Señor es orar. Segundo lugar, por la palabra del Señor. Esto es bastante lógico, pero me viene a la mente y tomé nota en lo de Daniel. Daniel se había caído hacia el frente y estaba postrado y no tenía fuerzas. Y cuando la voz le habla, el Señor le habla, entraron las fuerzas. Cuando estamos caídos, cuando estamos ahí bajos, la palabra del Señor nos va a fortalecer. Y dicho sea de paso, en conexiones, oyendo sus promesas. Tenemos tantas promesas que el Señor nos da que nos pueden dar las fuerzas o ayudarnos a confiar en el poder de Cristo. Salmo 18:2 podríamos buscar.
Jehová es roca mía, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Qué cantidad de adjetivos. Roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío. Todos son promesas. Yo puedo confiar en el momento que necesito depender de la fuerza del Señor. Y hay un texto que me llama la atención, cómo recibir el poder o cómo obtener el poder de su fuerza, es en Isaías 30:15. Si alguien lo tiene, lo quiere buscar, por favor, y lo comparte. 30:15, Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Sí y no hicisteis. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. No desesperar, dice el Señor. Estén quietos, esperen la salvación del Señor. Qué hermosa promesa. Pero termino. ¿Cómo obtenemos el poder de su fuerza? Es reconociendo mis debilidades. Y el apóstol Pablo lo dijo en 2 Corintios 12:10. Está hablando, prácticamente podemos coincidir en el contexto. Sí, gracias. 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Reconozco mis debilidades para poder recibir el poder de su fuerza. ¿Cuántas veces desaprovechamos el poder de Cristo? Está ilimitado. Está, no solo podemos decir en los cielos, porque Él dice que está en medio nuestro hoy también y está con nosotros hasta el fin del mundo. Está ahí disponible, pero ¿cuántas veces desaprovechamos al no tener la actitud correcta de gratitud, de contentamiento, de docilidad, de confianza y humildad, o de dependencia y humildad? Esta promesa de Cristo es mucho más que un aliento para terminar, porque siempre empezamos pero nunca terminamos, una buena dieta. Todo lo puedo Cristo que me fortalece y la voy a terminar. Y que lo pegamos en todos lugares o en varios lugares de nuestra casa. Esta promesa es para cuando en tu vida, en mi vida, sienta que se está desmoronando todo alrededor por una noticia que has recibido, una noticia dura o difícil, un dolor que te llega, una enfermedad, alguna pérdida de empleo o una pérdida de un ser querido. La promesa de Cristo es que nos va a fortalecer en esas circunstancias porque Él no nos abandona. La promesa es para cuando recibimos una noticia trágica. O incluso conozco personas de que tienen miedo de cada rato a ver si no van a recibir una noticia trágica. También ahí está la promesa. Podemos sobrellevar todas las cosas a través de Cristo, quien te fortalecerá
con una paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. Y por último, el llamado del Señor, Efesios 6:10. También dice, por último, fortalezcanse en el poder del Señor. Fortalezcanse en el poder del Señor. Que el Señor nos dé esa fuerza y esa dependencia de Él para poder recibir de Él y poder aprovechar al máximo, con eficiencia, el poder que Él tiene disponible para ti y para mí. Amén. Señor, gracias por este tiempo de meditar tu palabra y gracias por las riquezas que en ella podemos sondear y podemos llegar hasta cierto punto, pero son insondables. Así como tú, Señor. Pero queremos todos los días aprender y dejarnos enseñar por ti, por cada circunstancia, y aprender a confiar en ti para poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.